con que el sábado 2 de abril fue el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. A la doctora Gabriela Arista, que ella es médica pediatra y coordinadora del Grupo de Neurodesarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría de la filial Lagos del Sur. Doctora Gabriela Arista, ¿nos está escuchando? Sí, acá estoy, buenas tardes. Buenas Muchas tardes, gracias. Un placer saludarla desde acá, de Buenos Aires, del programa Saludarte. ¿Cómo anda usted, todo por ahí? Está muy lindo por acá, todo muy lindo, por suerte. Bueno, qué suerte. A ver, cuéntenos un poquito, doctora, sobre el autismo. El autismo, porque me parece que hay mucha confusión respecto al autismo. Bueno, vamos a explicar, vamos a intentar ser claros. El autismo es una condición de origen neurobiológico, que significa que uno nace con esta condición, y como todo, que está, digamos, orientado desde lo genético, a veces se expresa y a veces no se expresa. Hay algunas situaciones del ambiente que favorecen a que lo que está en los genes se exprese y otras veces no. Pero cuando se expresa es muy variable. En el autismo la variabilidad tiene que ver con que puede afectar el rendimiento intelectual o no, puede afectar el lenguaje o no, de una manera gradual, o sea, en mayor o menor medida puede afectar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la cognición en las personas. Entonces, en algunas personas con autismo se manifiesta con un grado alto de afectación de la comunicación y del lenguaje, y también de su rendimiento intelectual, o en otras personas se manifiesta con un grado muy leve. A ver, doctora, perdón, vamos a aclarar. Entonces, ¿tenemos que tener, o existe en el autista, una predisposición genética en todas las ocasiones, que se puede manifestar más adelante o no? Es decir, ¿se manifiesta en general en la niñez o puede manifestarse en la adolescencia, más adelante? ¿En qué momento se puede manifestar? En general se manifiesta en la niñez, de manera temprana, junto con el desarrollo. Perfecto. Pero lo que digo es que todos tenemos, digamos, de alguna manera, las personas tenemos un funcionamiento que en la sociedad uno lo ve que es óptimo, o sea, uno puede ser independiente, autónomo, trabajar, tener independencia, pero las personas con autismo, lo que los caracteriza es que su funcionamiento es problemático, es dificultoso, es con mucho desafío, porque tienen problemas que tienen que ver fundamentalmente con la comunicación y con la mirada hacia el otro. Les cuesta al autista, a la persona que es autista, a la persona que tiene autismo, le cuesta ponerse en el lugar del otro, lo que se llama la neurona del espejo, sentir lo que el otro siente, entender lo que el otro quiere decir, que el lenguaje a veces es no literal, y entender las sutilezas de los gestos, de los lenguajes no literales. O sea, la persona que tiene autismo tiene dificultades en la comunicación. Entonces esto tiene que ser a tal punto que impacte su funcionamiento en sociedad, ¿sí? Perfecto. Sin embargo, hay personas que tienen este problema, pero tienen un alto nivel de coeficiente, se llaman las personas que tienen Asperger, por ejemplo, que es un trastorno de espectro autista de alto rendimiento, que son muy inteligentes, pero les cuesta lo social, la comunicación, el entendimiento social. Eso es lo que más afecta a la persona con autismo. A ver, entonces, ¿qué quiere decir? Que existirían distintos grados, ¿no?, de este tema de la falta de comunicación. Tenemos un grado, no sé si llamarlo leve, que es el Asperger, que todos conocemos, esos chicos que están un poquito aislados, pero sin embargo son personas que rinden muy bien en el colegio, son muy inteligentes, pero claro, tienen problemas de comunicación con la otra persona. Hasta el grado extremo del autismo, donde ese chico que está, como dice su nombre, ausente, aislado totalmente, que son los grados más graves. Esto tiene, a ver, como dijimos, tiene un origen genético, pero ¿tiene algún factor desencadenante o es algo espontáneo que puede ocurrir? No, generalmente se desencadena con el desarrollo, y que, digamos, y vuelvo a insistir que no hay nadie que es culpable de que esto suceda, no hay ninguna cosa que uno hace desde lo externo para poder haberlo favorecido, porque hay que quitarle un poco culpa al entorno, que muchas veces uno dice, ¿no?
durante un tiempo se le echó la culpa a las vacunas, claro. circulaba por ahí esa versión, por supuesto. o se le echaba la culpa a algún tipo de dieta que la persona podía estar haciendo, en fin. La verdad es que no es así, que en todos los estudios de investigación se vio que cuando uno investiga la función de, digamos, desde la neurociencia del cerebro de una persona que tiene autismo, ve que las vías de conexión neuronales que tienen que ver con la percepción de lo social son las que están afectadas. Perfecto. Y eso se gestionó y se formó en el desarrollo, ¿sí? ¿Hay mucha gente en el país, muchos chicos afectados con autismo, doctora? Nosotros no tenemos todavía las cifras de autismo en el país, en la Sociedad Argentina de Pediatría, pero sí sabemos que a nivel mundial hay una prevalencia cada vez mayor, que no sabemos si es porque se descubre más tempranamente, claro, porque antes, bueno, los niños que tenían un trastorno del espectro de autismo no se socializaban, hoy en día se socializan igual, uno intenta incluirlos, entonces se hace más evidente su presencia y parecería ser que la cifra está aumentando. Vamos a hablar más o menos de un 4% de la población mundial, ¿no? 4% es un número, es un número importante. Y la Argentina mantendría ese porcentaje. Y se supone que si hacemos una extrapolación también en los distintos países podríamos pensar en eso. No tenemos todavía las cifras argentinas, claro, pero bueno, estamos con las ganas con la idea de poder buscar y pesquisar ese claro, porque número, si hablamos, ¿no?, de un 4% de una población de 40 millones, estamos hablando de 1.600.000 personas que podrían estar afectadas. Es muchísimo, es muchísimo, ¿eh? Exactamente. Es muchísimo, entonces es como que hay que prestarle mucha atención. A ver, tenemos un diagnóstico que, bueno, en general el diagnóstico lo lleva a cabo en general un neurólogo, ¿no? O un psiquiatra. Sí, o un pediatra del desarrollo, del desarrollo. El pediatra durante el seguimiento empieza a sospecharlo, por esto que los niños no tienen la mirada, uno en su familia, un niño que no te mira a los ojos, que esquiva la mirada, que no sonríe a la edad que los niños normalmente sonríen, que no mira un objeto cuando vos lo estás buscando, no guía su mirada hacia un objeto junto con una persona que se lo está señalando, que es reacio a jugar con otros niños, que generalmente otra característica de la persona con espectro del autismo es conductas repetitivas y estereotipadas, suelen ser grandes coleccionistas, se obsesionan mucho con, por ejemplo, alinear perfectamente alineados los objetos, el uso más utilitario de los objetos más que imaginario. Les cuesta, por ejemplo, imaginar o el juego simbólico. Hagamos de cuenta que vos sos tal, a él le cuesta salir de lo imaginativo, de lo concreto. Perfecto, eso sí. A ver, ¿tenemos una percepción de que hay un incremento entonces del número de autismo? ¿O más o menos? La percepción es que en realidad no sabemos si es porque se están diagnosticando más tempranamente, porque se están evidenciando, o es que realmente está aumentando el número de autistas. ¿Sí? Eso es lo que se está hablando, se concientiza en todos los trastornos del neurodesarrollo que antes no eran tan concientizados, como por ejemplo la dislexia, otros trastornos del neurodesarrollo que antes no se hablaba, digamos, ahora se hace se concientiza que existen, ¿sí? Y que hay que integrarlos como parte de la sociedad, ¿no? Claro, es decir que a lo mejor tiene que ver más con el diagnóstico precoz que con el número. Exactamente. Ahora, exactamente. Doctora, tenemos el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer con esos chicos? Los niños que tienen el trastorno del espectro autista siempre tienen que tener esta posibilidad, como digo, de trabajar desde muy tempranamente, gracias a la plasticidad neuronal, de guiarlos al desarrollo de las habilidades que no tienen. Entonces eso se puede trabajar con terapeutas como la terapista ocupacional, que trabaja lo sensorial, con una fonoaudióloga para trabajar el lenguaje, que ellos empiecen a notar que comunicarse les devuelve algo que les hace bien, y estimular el desarrollo de las vías neuronales que están truncas y que no se han desarrollado a través de todo lo que se pueda. Son niños que suelen ser muy hipersensibles al entorno, entonces los ruidos los afectan, o los cambios bruscos de lugar,
Entonces uno tiene que trabajar para ayudarlos a que puedan acostumbrarse a un ambiente distinto. A veces los ambientes pueden ser más amigables para una persona que le cuesta lo social, ¿no? Entonces es difícil porque los humanos somos seres sociales, entonces claro, es muy difícil poder darles lo que ellos necesitan, pero es como una especie de ceder desde el entorno y también ayudarlo a que él se anime a probar cosas nuevas, gustos nuevos. Suelen ser chicos que no les gusta comer variabilidad, les gusta comer siempre lo mismo, porque les molesta la textura de las telas, de la ropa, de la comida, le cuesta el abrazo, le molesta el abrazo, porque bueno, tienen hipersensibilidad a estos estímulos. Entonces, bueno, no es fácil, pero no es imposible trabajar con un niño, y los resultados son muy buenos si uno empieza tempranamente a trabajar con las terapias, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, terapia para cognitivo-conductual para ayudarlos a superar dificultades. Claro, no es simple. Y más que nada eso, ¿no? No es nada simple el tratamiento. Igualmente partimos de la base que esto no es curativo, sino que para mejorar su condición, ¿no? Condición social, claro. Porque, bueno, como dijimos recién, hay chicos con Asperger que bueno, he leído que hay gente que ha sido muy famosa y que tenía el Asperger, que es... A ver, ¿lo consideramos una enfermedad o un síndrome? Supongo que es una enfermedad, ¿no? No es enfermedad, no es enfermedad porque no tiene cura. Y porque no responde, por ejemplo, a la diabetes, la causa es la falta de, por ejemplo, de insulina, entonces, o sea, o insulina resistencia, entonces en esos casos es una enfermedad que tiene cura porque uno le da la insulina y resuelve la cuestión, ¿sí? O mejora la resistencia a la insulina y resuelve la enfermedad. Pero esto no es una enfermedad, es una condición con la que uno nace. Es una condición, y entonces uno no le da el nombre de enfermedad, sino se llama trastorno, porque es multicausal, hay muchas variabilidades para que se haga presente. Lo genético, el ambiente, el estímulo externo, todo eso puede predisponer a que se haga presente en un individuo, ¿no? Correcto. ¿Sí? Así que una condición donde tenemos muchos chicos afectados. Tenemos gente, profesionales, centros capacitados para tratar este tema, doctora. Sí, hay cada vez más equipos que se llaman equipos de neurodesarrollo y de estimulación neurocognitiva. Es algo bastante, digamos, que se está gestando bastante nuevo, pero existen muchísimos profesionales que trabajan. Lamentablemente por ahí muchos desconocen a dónde recurrir. Generalmente hay que confiar en que el pediatra va a poder derivar a un centro, digamos, donde haya terapias para trabajar. Claro. Pero sí, en la Argentina hay mucho avance sobre este tema, y hay muchos profesionales que se forman y que arman redes donde comparten experiencias, y donde, bueno, estamos cada vez, digamos, más al tope de lo nuevo que se conoce y de la condición como para poder ayudar. Y además es importante unirse con asociaciones que trabajan de familias con hijos que tienen esta condición, como para unirse y buscar también ahí recursos, que hay muchísimos, ¿sí? Perfecto. Un poquito para finalizar y tipo una enseñanza a los padres. ¿Cuándo un papá, una mamá debería sospechar que su chico está con algún... obviamente no va a ser el diagnóstico, ¿no? Pero con algún temita, algún problema de este tipo? ¿Qué podría notar en un chico que le llame la atención? Generalmente son niños que no socializan, no les gusta jugar con otros niños desde los 2 años, no les gusta cuando viene gente a casa, se esconden, quieren estar mucho solos, no sonríen, habitualmente están muy serios, y suelen ser niños que tienen retraso en el inicio del lenguaje, no se comunican, no hablan, ¿sí? Y eso, digamos, tiene que hacer llamar la atención. Está bien. Niños que, por ejemplo, lloran o se molestan cuando alguien se acerca, y suelen tener conductas repetitivas, siempre hacen lo mismo, les gusta la rutina y repetir la conducta, ¿sí? Como si fuese una obsesión de acomodar algo de determinada manera, ordenar algo de determinada manera, conductas repetitivas. Eso en el caso de las cuestiones más sutiles, ¿no? Claro. Cuando el trastorno del espectro del autismo es más grave, es mucho más evidente
que el niño no se comunica y que no quiere, digamos, intercambiar con el entorno. Eso no va a pasar desapercibido, pero por ahí al papá le puede pasar desapercibido si hasta ahora nadie lo notó y es muy leve, este tipo de conductas que llamen la atención, ¿no? Y por supuesto hay muchos test que se hacen como para descartarlo y para estar al tanto de que esto no impacta. ¿Sí? Ok. Doctora Gabriela Arista Farini, la verdad, un placer escucharla. Igualmente, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y bueno, lo importante es que la gente se entere de esto, que sepa, porque bueno, mucha gente habla de autismo, pero a lo mejor no tiene claro de qué se trata, ¿no? O que Claro. es el Asperger, se habla de Asperger, se habla de autismo, pero tal vez no se sepa tanto. Creo que esto puede ayudar mucho. Así que muchas gracias, doctora Farini. No, de nada. Muchas gracias a ustedes, un saludo a los oyentes. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, ¿sí? Ha sido un placer.